Manejar la ansiedad durante la cuarentena se ha transformado en uno de los principales retos para los chilenos y chilenas durante la crisis. Muchos han optado por hacer deportes dentro del hogar, algunos por cocinar, otros por consumir más alimentos, en fin. Todos buscan alguna manera de enfrentar esta situación especial que estamos viviendo. Para saber cómo manejar todos estos momentos difíciles, estamos con Jorge Gaete, en contacto, académico de la Universidad de los Andes. ¿Cómo estás, Jorge? Gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy bien, Gonzalo. Muchas gracias por la invitación. A ver, en primer lugar, ¿cuánto nos desafía esta situación de aislamiento en términos psicológicos? ¿Estamos todos preparados, algunos mejor que otros? ¿Quiénes son los que están más problemas en este cuadro de restricciones? Bien, yo diría que todos en general estamos viviendo una situación que es bastante excepcional, que cambia un poco el estilo de vida que llevábamos normalmente, cambia nuestra rutina, cambia las formas en que teníamos que resolver algunos problemas de la cotidianidad. Y en ese sentido todos nos podemos ver afectados. No hay nadie que de alguna forma esté exento a las dificultades que se presentan durante este tiempo. Sin embargo, hay 4 grupos poblacionales que son especialmente de preocupación desde el punto de vista de la salud pública y que debiéramos estar como muy atentos a lo que pasa con ellos. En primer lugar, yo diría que es el grupo de la población adulta mayor y especialmente aquellos que tienen enfermedades crónicas, son aquellos que tienen probablemente menos reservas desde el punto de vista de sus capacidades, habilidades para poder resolver los distintos estresores que la pandemia, que el aislamiento social nos ha impuesto de alguna forma. El segundo grupo, que es tremendamente importante, es aquellos que tienen que ver con los niños y adolescentes. Les cambia enormemente la rutina, el hecho de no estar en el colegio, el que afecte un poco su forma de relacionarse con sus amistades, con sus amigos del día a día, también son un grupo especialmente vulnerable. El tercer grupo, yo diría que son aquellos que ya tenían alguna patología, alguna dificultad desde el punto de vista de la salud mental y que hoy en día se ven un poquito más exigidos por esas dificultades. Yo diría aquellos que tenían trastornos ansiosos de base, que estaban en tratamiento, o bien trastornos depresivos también en tratamiento, o aquellos que no estaban en tratamiento también tienen especial preocupación. Y el último grupo que es importante mencionar son el grupo de aquellos que están enfrentando en el día a día en el sistema de salud esta dificultad. Son los profesionales de la salud, enfermeras, médicos, auxiliares, todos aquellos que están de alguna forma expuestos en el día a día a la posibilidad, por ejemplo, de infectarse, a las dificultades que tienen en su abastecimiento normal. Son aquellas personas que sin duda van a estar con mayor dificultades para enfrentar esta situación. Sí, para ir comprendiendo, porque me parece súper interesante la categorización que usted hace de las personas o de los grupos que están en mayor riesgo. Partamos por los adultos mayores. ¿Por qué ellos están en particular complicación o en particular complejidad en este escenario? En primer lugar, uno pensando en este grupo que habitualmente, y por la experiencia que tenemos en nuestra cultura, son personas que tienden a estar más bien aisladas, tienden a estar más bien confinadas en sus propios espacios o en espacios en los cuales tienen pocas visitas, por ejemplo. Y el contacto social, la sensación de apoyo social es tremendamente importante para, de alguna forma, protegerse de situaciones de estrés, protegerse frente a la ansiedad, y eso lo hace especialmente vulnerable. Y por lo mismo también que les mencionaba, muchos de ellos tienen patología crónica, ya algunos de ellos tienen dolores crónicos, enfermedades cardiovasculares o diabetes, que ya los establece con ciertas restricciones, ciertas limitaciones que hoy en día se ven exacerbadas. Y en ese sentido le estamos colocando una mayor carga a su normal desempeño y que hace que ellos tengan menos capacidades. Es un cerebro que se ha ido envejeciendo con el tiempo y de alguna forma las capacidades para poder reponerse frente a las crisis son más difíciles. ¿Qué recomendaciones puede haber para ayudarlos de alguna manera frente a este enorme desafío y con esas restricciones que usted describe? ¿Qué le podemos dar como alguna manera de paliar la situación o de enfrentarla de mejor forma?
Lo que uno puede hacer son algunas recomendaciones que van desde la línea, desde lo individual hacia lo más comunitario. Del punto de vista individual, es muy importante que los adultos mayores y en general todos tratemos de mantener una cierta rutina, un cierto orden aquello en las cosas que estamos realizando en el día a día. Esto también vale, por ejemplo, para las poblaciones de niños y adolescentes, pero para todos y adultos mayores en particular, cierta rutina le da una cierta estabilidad, un cierto orden. De alguna forma yo estoy previendo lo que va a pasar en el día a día. Recordemos que una de las principales fuentes de ansiedad es la incertidumbre. En la medida en que yo establezca cierta rutina, voy a poder hacer un mayor enfrentamiento frente a las dificultades. Otro aspecto del punto de vista individual es mantener una actividad física. Muchas veces la dificultad del aislamiento social en el cual nos hemos autoimpuesto de alguna forma o algunos por medidas gubernamentales, es que tenemos la incapacidad de salir. Sin embargo, en la casa podemos todavía poder tener algunas actividades de esparcimiento, de hacer algún ejercicio estacionario que nos permita de alguna forma tener un movimiento que ayuda también al cuerpo. Yo diría que otras dos recomendaciones relacionadas con el ejercicio está el buen dormir y la buena alimentación. Esos tres elementos, ejercicio, un buen dormir y una buena alimentación, sin duda van a ayudar a que uno tenga mejores capacidades para enfrentar las dificultades en el día a día. Ahora, desde el punto de vista personal, también es importante tener algunos quiebres en el cual uno puede hacer alguna cosa que le guste, leer alguna cosa, escuchar música, por ejemplo. Muchos adultos mayores les gusta el tema del baile o les gusta, por ejemplo, escuchar música. Este es el momento en que instalen en su rutina momentos en los cuales ellos puedan hacer esas cosas que les gusta y que lo instalen en el día a día, no una cosa esporádica, no una cosa que de repente si tengo ganas o no. Como parte de la rutina. Instalarlo durante la semana es parte de la rutina, absolutamente ayuda. Y desde el punto de vista comunitario, más bien, es el apoyo social, por ejemplo, las llamadas por teléfono a los seres queridos, el plenamente preocupación de las necesidades que ellos puedan tener. Muchas veces vemos que para nosotros mismos muchas veces es difícil encontrar los alimentos que requerimos para satisfacer la necesidad del día a día. Ellos con mayor razón, que la comunidad se preocupe para que ellos estén abastecidos, que no tengan la dificultad de saber qué voy a comer en el día de mañana, el pan, cosas muy básicas que a veces los angustian enormemente a la población adulta mayor. Y yo diría que desde el punto de vista comunitario, ahí hay mucho que podemos hacer. Desde el punto de vista de los niños y los adolescentes, ¿cómo se puede colaborar para que ellos pasen de mejor manera una situación en que les cambia todo un escenario, en que dejan de ver a sus compañeros de colegio, en que están encerrados en casa, en los casos más extremos, cuando no hay patio, que son muchas familias que están en un departamento? El encierro realmente es de difícil manejo para ellos y para el entorno. Exactamente, como tú bien lo dices, todos esos factores son los que influyen en que niños y adolescentes estén muy exigidos en este tiempo, no saber muy bien qué es lo que va a pasar en el día de mañana, sin tener una clara programación, por ejemplo, con respecto a sus actividades escolares. Hay algunos colegios que no establecen ese cronograma todavía, a pesar de que ya hemos avanzado bastante en el tiempo que ya están en las casas. Eso da bastante incertidumbre. Yo diría que de las recomendaciones más importantes, quizás la primera que hay que hacer es que la forma en que reaccionan los adultos, los padres apoderados, los cuidadores principales de niños y adolescentes, es la forma en que ellos están viendo cómo debemos reaccionar. En ese sentido, nosotros somos un modelo que ellos van a seguir de acuerdo a lo que está pasando. Por ejemplo, si yo estoy angustiado, si yo estoy pesimista frente al futuro, lo que va a suceder en el día de mañana con respecto a mi trabajo, y eso se transmite en el día a día en la casa, probablemente ellos lo van a notar, lo van a ver y probablemente van a empezar a imitar algunas de esas respuestas que yo estoy teniendo. El Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos ha recomendado especialmente para la población de niños y adolescentes y en su
en su manejo del punto de vista de los padres. 6 recomendaciones que son bien básicas y están avaladas por la evidencia, y efectivamente yo creo que recordarlas y ponerlas en práctica va a ayudar al bienestar de los niños. Vamos la con esas primera 6 recomendación recomendaciones. tiene que ver con... Perdón. Chino, vamos con esas 6 recomendaciones para tenerlas bien presentes entonces para los niños y adolescentes. Exactamente. La primera recomendación que es importante es tener un tiempo 1 a 1. Es la primera y probablemente la más importante. Recordar que en este tiempo del uso excesivo de la tecnología y de los medios sociales, la situación en la que estamos nosotros hoy en día es un momento muy propicio para poder tener estos contactos directos, este contacto cara a cara con nuestros hijos. Darle un tiempo, la primera recomendación es darle un tiempo a cada uno de nuestros hijos en forma diaria en donde podamos discutir cuáles son sus preocupaciones, qué es lo que les gusta, cómo lo están pasando, cuáles son sus preguntas con respecto a la situación que estamos viviendo. El hecho de tener un espacio de 15, 20 minutos, no más, para cada uno de los hijos diariamente, eso les va a dar una sensación de que tienen con quién conversar, tienen en el fondo una persona con la cual ellos pueden de alguna forma ir calmando y presentando sus preocupaciones. Esa es la primera recomendación. La segunda recomendación tiene que ver con poder manejar, de alguna forma, generar un ambiente positivo, cálido dentro del hogar. Todos estamos con innumerables presiones, dificultades, estresores, ya lo hemos repetido varias veces, pero el hecho de poder establecer un trato amable, por ejemplo, en vez de gritar y ordenar, que no esté todo desordenado, que haga sus tareas, es volver a cosas muy simples como pedir por favor, preocuparse en la forma que uno solicita cada una de esas actividades o tareas que uno quiere que los niños ayuden. Y en ese sentido es muy importante, y lo ligo con un elemento: no exigir, no pedir aquello que el niño o niña o adolescente no pueda hacer. Tenemos que calibrar bien la petición. Por ejemplo, en este tiempo de ayuda en alguna de las actividades de la casa, yo tengo que de alguna forma saber si es posible que lo pueda hacer. De alguna forma yo podría sobreimponer una demanda que a lo mejor él se va a ver o ella se va a ver complicado. Entonces tenemos primero... Entonces la segunda recomendación... Tiempo 1 a 1. Tiempo 1 a 1. Segundo, generar un exacto. ambiente El segundo, más propicio. Positivo y de una relación mucho más cordial, ¿cierto? El tercer elemento que es importante, que tiene que ver con darle una base segura a los niños, niñas y adolescentes. Base segura significa lo que habíamos hablado antes: rutinas, establecer un cierto orden. Ojo, con flexibilidad, no tienen que ser rutinas rígidas. Muchas de las actividades que te están dando en el día a día por los colegios no son específicamente en tal hora, en tal horario, sino más bien, pero es importante establecer ciertas rutinas. Rutinas que tienen que incluir tareas del colegio, tareas de la casa para que todos ayudemos en el ambiente, pero también tareas de alguna forma de esparcimiento, de pasarlo bien, de jugar, momentos en los cuales ellos tengan ese momento de distracción día a día. Rutinas es el tercer elemento que da una base segura para que ellos sepan a qué atenerse. El tercer aspecto tiene que ver cómo la lidiar... cuarta recomendación. La cuarta, perdón. Sí. Es cómo lidiar con problemas de conducta que pueden presentarse en la casa. Muchas veces los niños, debido a esto, se sienten mucho más irritados, ya pueden cambiar su conducta, pueden estar con cambios anímicos y pueden colocarse un poquito más oposicionistas frente a alguna de las solicitudes. ¿Cómo lidiar con esas dificultades? Fundamentalmente es premiar aquellas conductas que uno quiere que se mantengan en el tiempo. Por ejemplo, si hizo algo bien, puso bien la mesa, hizo bien su tarea, elogiarlo. Tratar de reforzar esa conducta positiva. Y cuando se tenga que imponer un castigo, que los castigos obviamente sean realistas. Por ejemplo, en este tiempo, pedirle, o en cualquier momento en realidad, pedirle que frente a alguna actitud oposicionista del adolescente, quitarle el celular por una semana, por ejemplo, eso no es muy realista. No es muy realista, y uno tendría que hacerlo más bien por un día
para poder cambiar la conducta. Pero en realidad, lidiar positivamente o en forma adecuada con estos problemas de conducta es más bien fundamentalmente a través del premio y el elogio de aquellas conductas que uno quiere reforzar. Siempre todo con la consideración de que las circunstancias son distintas, por lo tanto el premio y el castigo tiene que ser adecuado a esa condición distinta. Vamos con la quinta recomendación para alcanzar a verlas todas. Nos faltan dos. Sí, la quinta recomendación tiene que ver con que los apoderados, los cuidadores principales, tomen un tiempo también de descanso. Esto es un agobio importante, teletrabajo, cuidado de los niños, tareas, entonces tomar un tiempo de descanso uno. Preocuparse de tener actividades que para uno sean placenteras también. Momentos de relajación, como les dije delante, ejercicio, alimentación y mucho sueño, dormir bien, preocuparse, tener las energías suficientes para enfrentar cada día. Es estar calmado, es poder enfrentar con tranquilidad estos momentos. Y la sexta tiene que ver con la información que se está viendo en los medios. Sabemos que en los medios están entregando mucha información, hay información que es falsa, hay información que están recibiendo los niños y adolescentes que se complican también y los preocupan. Establecer momentos en que se conversen esta información, se dé información lo más acuciosamente posible. Hay disponibilidad de ir a las fuentes las cuales confiamos, pero dar espacios para la información. Primero, a través de las preguntas que ellos tienen. Las preguntas que ellos tienen son las que nos lideran o nos, de alguna forma, dicen lo que tenemos que ir diciendo. Pero en general, quizás colocar en la mesa... En general para los niños sobre todo, tratar de tener una regulación con la cantidad de información a la que acceden, o sea, ojalá no tener los televisores con noticias en todas las habitaciones de la casa, sino que un poco dosificar y hacerles nosotros una bajada más comprensible, un poquito más filtrada a los niños de la información. Completamente, Gonzalo. Esa es la forma, es dosificar la información que se entrega, establecer estos momentos de diálogo y conversación y probablemente nosotros vamos siendo los filtros a través de la información que ellos van recibiendo y no tenerlos esa disponibilidad a tanto. Sí, me parece súper interesante estos 6 tips o recomendaciones que nos has entregado. Algunas dudas respecto a lo que nos describes, porque acá... se sugiere una serie de cosas que se podrían hacer en un escenario ideal, ¿verdad? Claro, los apoderados que tomen descanso, los apoderados que en algún momento duerman, que tengamos más paciencia, que podamos manejar esto con un poco más de flexibilidad. Pero la realidad para muchos es bien distante a eso. La verdad es que muchos de los apoderados están no solamente trabajando a distancia, se pelean el único computador, las viviendas no todas son iguales, la mayoría no tiene espacio. La verdad es que la cosa es bastante desbordada en la inmensa mayoría de los casos. Y pedir relajo, la verdad es que cuesta cómo administrarlo. Entonces, ¿cómo bajamos esto del escenario ideal al escenario real? De todas maneras, así como lo que se está planteando, por ejemplo, en bajar las expectativas acerca de lo que los niños pueden, de alguna forma, recibir durante este tiempo en que están en los colegios con respecto al aprendizaje y el currículum en general, acá es lo mismo. Acá es paso a paso. Estas son 6 recomendaciones que da el CDC en Estados Unidos, pero no significa que tenemos que implementarlas todas al mismo tiempo y por otro lado no significa angustiarse y frustrarse si es que no las puedo hacer todas. Pero lo importante es tenerlas en cuenta y decir, ok, ¿qué puedo hacer hoy? ¿Que puedo ir cambiando de alguna forma? Sí, perdón. Jorge, perdón, tenemos que ir a información de La Moneda de último minuto.